Mi mamá encontró mi playlist de Spotify y luego me hizo hacer un exorcismo. Me gustaba mucho la música metal en la preparatoria. Nada extremo, solo el tipo de cosas con guitarras pesadas e imágenes oscuras. Mi mamá era súper religiosa, pero nunca pensé que mi gusto musical fuera un problema, ya que siempre mantenía mis audífonos puestos. Pero un día, llegué de la escuela a casa y la encontré sentada en mi cama sosteniendo mi teléfono. Lo había revisado buscando algo y encontró mi playlist de Spotify. Su cara estaba roja y llena de lágrimas. ¿Qué es esto?, me preguntó, mostrándome títulos de canciones con palabras como diablo e infierno en ellas. Traté de explicar que era solo música, que los temas eran teatrales y no literales. Empezó a sollozar y decir que había fallado como madre, que el mal me había alcanzado, y ella ni siquiera se dio cuenta. En una hora, había llamado al pastor Roberto de su iglesia y exigió que viniera a la casa inmediatamente. Se presentó con otro líder de la congregación y me sentaron en la mesa de la cocina. Empezaron a hacerme preguntas sobre qué más me gustaba, si alguna vez había tratado de contactar espíritus o asistido a rituales. Seguí tratando de explicar que solo me gustaba la música porque sonaba genial, pero luego confiscaron mi teléfono, y Pastor Roberto encontró fotos de un proyecto escolar que hice sobre mitología griega para historia. Había fotos de mi cartel con dibujos de Hades y Medusa. Dioses griegos, dijo Pastor Roberto lentamente. Estás estudiando falsos ídolos y deidades paganas. Traté de explicar que era una tarea requerida, pero habló por encima de mí. Subieron a mi cuarto y empezaron a revisar todo como detectives en una escena del crimen. Encontraron mis camisetas de bandas y pósters. Encontraron una novela de fantasía en mi mesita de noche con un dragón en la portada. Pastor Roberto la levantó. Brujería y hechicería. Esto te está enseñando a normalizar prácticas demoníacas. Encontró una foto de una obra en la escuela donde interpreté un vampiro, y prácticamente tuvo convulsiones. Mi mamá estaba llorando más fuerte ahora. Mi papá llegó del trabajo y encontró nuestra sala llena de gente de la iglesia que había sido llamada. Habían puesto todas mis cosas en la mesa de centro, las cosas de las bandas, el póster mitológico, el libro de fantasía, incluso una caja de videojuego que tenía un personaje demonio en la portada. Uno de los líderes levantó el juego. Literalmente está jugando como demonios. Está practicando su perspectiva. Traté de explicar que era solo un juego donde luchas contra los demonios, pero no estaban escuchando. Otro anciano encontró una roca que había recogido en una caminata porque tenía forma genial. La giró en sus manos. Las formaciones naturales pueden ser conductos para energía oscura. ¿Elegiste esto específicamente? Dije, no, era solo una roca. Pastor Roberto dijo que todo estaba conectado, que había sido lentamente corrompido con el tiempo, y ahora ni siquiera podía verlo. Mi papá me miró como si no me reconociera. Pastor Roberto dijo que necesitábamos tomar acción inmediata. Mi mamá preguntó qué debían hacer. Dijo, necesitamos limpiar su hogar y remover cualquier oscuridad que se haya apoderado de su hijo. La noche siguiente, nuestra casa estaba llena de gente de la iglesia. Habían reorganizado toda nuestra sala, empujando muebles contra las paredes y colocando sillas en círculo, con una silla vacía en el medio para mí. Había tal vez 20 adultos ahí, todas personas que había conocido toda mi vida. Trajeron velas y aceite, y estaban preparando todo como algún tipo de ritual. Pastor Roberto me dijo que me sentara en la silla central. Me senté porque no sabía qué más hacer. Empezó pidiéndome que renunciara a la música y los símbolos. Dije, está bien, borraría la música si eso calmara a todos. Una de las mujeres de la iglesia se levantó y me señaló. Está mintiendo. Puedo verlo en sus ojos. La oscuridad está hablando a través de él. Pastor Roberto levantó su mano pidiendo silencio, y luego la puso en mi frente. No estamos aquí para castigarte. Estamos aquí para salvarte de las fuerzas que se han apoderado. Entonces todos empezaron a rezar a la vez. Comenzó bajo, pero se hizo más y más fuerte, hasta que la gente empezó a gritar. Algunos estaban hablando en lenguas, haciendo sonidos que nunca había escuchado. Rodearon mi silla y pusieron sus manos en mi cabeza, mis hombros, mis brazos. Traté de levantarme, pero eran demasiados empujándome hacia abajo. La voz del pastor Roberto se elevó por encima de todas las demás. Te ordeno que liberes a este niño. No tienes poder aquí. Empecé a llorar, y dije que no había nada que liberar, que solo era un niño al que le gustaba la música. Uno de los ancianos gritó, «¡Está resistiendo! ¡Necesitamos ser más fuertes!». Empezaron a cantar algo juntos, todos al unísono, y el sonido era abrumador. Mi mamá estaba en el círculo también, llorando y rezando con las manos levantadas. Le rogué que los hiciera parar, pero no me miraba. Pastor Roberto sacó una botella de aceite y empezó a derramarlo en mi cabeza. Me corrió por la cara y en los ojos. No podía ver. Estaba gritando, «Deja este cuerpo. Te expulso en el nombre de todo lo sagrado». Una mujer colapsó en el suelo y empezó a convulsionar, gritando que podía sentir el mal saliendo de mí y entrando en ella. 2 hombres tuvieron que sujetarla. Esto continuó por 3 horas. 3 horas de cantos y gritos y manos agarrándome. Mi garganta estaba ronca de llorar. Finalmente, Pastor Roberto se echó hacia atrás, respirando fuerte y sudando. Todavía está ahí adentro. La corrupción va más profunda de lo que pensé. Se dirigió a mis padres. Hay una instalación que puede ayudarlo. Un lugar especializado en este nivel de intervención espiritual. Necesitan enviarlo ahí inmediatamente o van a perder a su hijo para siempre. La historia completa está en mi canal y enlazada abajo. Pasé esa noche encerrado en mi cuarto, demasiado asustado para dormir porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz del pastor Roberto gritando sobre demonios. Mi cuerpo dolía de haber sido sujetado por 3 horas. El aceite en mi cabello se había secado en un desastre pegajoso que hacía que mi almohada crujiera cuando me movía. Seguía viendo sus caras rodeándome, todos esos adultos que había conocido toda mi vida, y no podía entender cómo pensaron que lo que hicieron estaba bien. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente me desmayé de tanto cansancio. Cuando desperté unas horas después, me dolía el cuello por el ángulo raro en que había estado durmiendo,
y mis ojos se sentían hinchados de llorar. Escuché pasos en el pasillo, y todo mi cuerpo se puso rígido. Tocaron mi puerta, y luego la voz de mamá gritando mi nombre en ese tono alegre que me revolvió el estómago. Entró cargando un plato de panqueques y preguntó si había dormido bien. Solo la miré fijamente porque no podía creer que estuviera actuando como si todo fuera normal. Puso el plato en mi escritorio y sonrió, diciendo que hizo mi desayuno favorito, y que deberíamos tener un buen día juntos. Su tono alegre me daba ganas de gritar porque genuinamente parecía pensar que la noche anterior me había ayudado. Me di cuenta en ese momento de que no se iba a disculpar ni reconocer lo aterrador que fue. Preguntó si quería ver una película con ella más tarde, y dije que tenía escuela. Parecía decepcionada, pero asintió y salió del cuarto. No pude comer los panqueques, aunque mi estómago estaba vacío. Me vestí y agarré mi mochila, moviéndome silenciosamente por la casa porque no quería hablar con nadie. Papá ya estaba en el trabajo y mamá estaba en la cocina tarareando mientras lavaba platos. Me fui sin despedirme. En la escuela traté de actuar normal, pero todo se sentía mal. Mis manos no dejaban de temblar y me desconcentraba durante la primera clase. Cuando empezó la segunda clase, mi maestro de historia, señor Morales, le gritó a alguien en la fila de atrás por no prestar atención. Ni siquiera fue tan fuerte, pero el sonido me pegó como un golpe, y de repente, no podía respirar. Mi pecho se apretó y el cuarto empezó a dar vueltas. Me levanté sin pedir permiso y corrí al pasillo. Llegué al baño y me encerré en un cubículo. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me podía desmayar. Traté de respirar profundo, pero salían entrecortadas y mal. Escuché la puerta del baño abrirse y pasos acercándose a mi cubículo. Alguien tocó y preguntó si estaba bien. Era Diego, mi mejor amigo desde la secundaria. Debió haberme seguido fuera de la clase. Traté de decir que estaba bien, pero mi voz salió toda temblorosa. Diego preguntó qué pasaba, y quería contarle todo, pero no podía hacer que las palabras salieran. ¿Cómo explicas que tu mamá te hizo pasar por un exorcismo? Sonaba loco incluso en mi propia cabeza. Diego siguió hablando a través de la puerta del cubículo, diciendo que sabía que algo andaba mal y que podía confiar en él. Finalmente abrí la puerta y vio mi cara y sus ojos se agrandaron. Preguntó qué había pasado y solo moví la cabeza. Nos quedamos ahí en el baño por unos minutos mientras trataba de calmarme. Sonó la campana para la siguiente clase, pero ninguno de los dos se movió. Diego dijo que debería ir a la enfermera, pero le dije que solo necesitaba un minuto. Esperó conmigo hasta que pude respirar normalmente otra vez, y luego fuimos a nuestras siguientes clases. Esa tarde, llegué a casa y encontré a mamá en mi cuarto revisando mis cosas otra vez. Había removido todo lo que pensaba que era peligroso. Mis libros habían desaparecido de los estantes. Mis pósters habían sido arrancados, dejando pedacitos de cinta pegados a las paredes. Incluso mis materiales de arte faltaban de mi escritorio. Pregunté qué estaba haciendo, y sostuvo un cuaderno de dibujo que había olvidado. Lo abrió para mostrarme un dibujo que hice de un dragón para la clase de arte el mes pasado. Mamá dijo que no podía creer que se había perdido esto antes, que la imagen del dragón era claramente demoníaca. Traté de explicar que era solo una tarea escolar, pero no estaba escuchando. Había puesto todo en bolsas de basura junto a la puerta. Vi mis novelas de fantasía, mis camisetas de bandas, incluso un póster de un videojuego que me gustaba. Dijo que la casa necesitaba ser limpiada de todas las influencias oscuras, y que estaba haciendo esto para protegerme. Me sentí enfermo mirando todas mis cosas en esas bolsas como basura. Mamá me abrazó y dijo que sabía que era difícil, pero que me lo agradecería algún día cuando entendiera qué tan cerca había estado del peligro real. Me quedé ahí congelado mientras cargaba las bolsas escaleras abajo. Escuché la puerta trasera abrirse y cerrarse. Estaba tirando todo a la basura. Papá llegó del trabajo alrededor de las 6 y esperé hasta que mamá estuviera ocupada en la cocina antes de apartarlo. Fuimos a su oficina y cerré la puerta. Traté de explicar que la música era solo música y que el proyecto de mitología era requerido para la escuela. Papá escuchó, pero su cara se veía cansada y estresada. Siguió diciendo que mamá solo estaba preocupada por mi alma, como si eso hiciera que todo estuviera bien. Pregunté si pensaba que el exorcismo estuvo bien, y estuvo callado por mucho tiempo. Finalmente dijo que ya no sabía qué pensar, pero que mamá estaba asustada y tenía que apoyarla. Quería gritarle que yo también estaba asustado, pero pude ver que no me iba a ayudar. Puso su mano en mi hombro y dijo que pasaríamos por esto como familia. Luego salió de la oficina para ayudar a mamá con la cena. Me senté ahí sintiéndome completamente solo. Durante la cena, sonó el teléfono y papá contestó. Todo su lenguaje corporal cambió y llevó el teléfono a la sala. Podía escucharlo hablando en voz baja, y luego mamá se levantó para acompañarlo. Me quedé en la mesa moviendo comida en mi plato y tratando de escuchar lo que estaban diciendo. Mamá empezó a llorar y la voz de papá se puso más seria. La llamada duró más de una hora. Sabía que era Pastor Roberto hablándoles sobre la instalación que había mencionado. Mis manos empezaron a temblar otra vez y tuve que poner mi tenedor. Cuando finalmente regresaron a la cocina, ambas caras se veían diferentes, más duras de alguna manera. Los ojos de mamá estaban rojos de llorar y papá no me miraba. Se sentaron en la mesa y mamá estiró la mano hacia la mía. La alejé. Papá se aclaró la garganta y dijo que necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Mi estómago se hundió porque sabía lo que venía. Mamá empezó a hablar sobre cuánto me amaban y cómo querían ayudarme. Dijo que Pastor Roberto había encontrado un programa especial que podía darme el apoyo espiritual que necesitaba. Papá agregó que estaba en otro estado y que me quedaría ahí por un tiempo. Pregunté qué tipo de programa, y mamá dijo que era una instalación residencial cristiana para adolescentes luchando con problemas espirituales. Lo llamó una oportunidad para sanación intensiva. Papá dijo que Pastor Roberto ya había hecho los arreglos y que habían puesto un depósito para asegurar mi lugar. Pregunté cuánto tiempo tendría que estar ahí, y mamá miró a papá antes de responder. Dijo que el tiempo que fuera necesario, tal vez 3 meses, o tal vez 6.
El cronograma vago hizo que mi pecho se apretara otra vez. Me di cuenta de que podían mantenerme ahí tanto tiempo como quisieran si no los convencía de que estaba arreglado. Pregunté cuándo tendría que ir y papá dijo en 2 semanas. 2 semanas. Tenía 2 semanas antes de que me enviaran a algún lugar del que nunca había oído hablar. Mamá dijo que me visitarían y que podía escribir cartas a casa. Lo hizo sonar como campamento de verano en lugar de lo que realmente era. Pregunté si tenía alguna opción, y papá dijo que no, que esto era lo mejor para mí. Mamá empezó a llorar otra vez, y dijo que no podía perderme ante la oscuridad. Me levanté de la mesa y fui a mi cuarto. Nadie trató de detenerme. Me acosté en mi cama mirando el techo por mucho tiempo. Entonces, recordé que todavía tenía mi laptop. Mamá no había pensado en tomársela aún. La agarré y abrí el navegador buscando el nombre de la instalación que papá había mencionado. El sitio web oficial se veía normal con fotos de adolescentes sonrientes, haciendo actividades y hablando de crecimiento espiritual y desarrollo personal. Pero cuando busqué el nombre real de la instalación con palabras como reseña o testimonio, aparecieron resultados diferentes. Encontré un foro donde ex residentes compartían sus experiencias. La mayoría eran malas, muy malas. Hablaban de ser aislados y forzados a orar por horas sin descansos. Una persona describió ser puesta en un cuarto pequeño sola por días porque cuestionaron el programa. Otra dijo que el personal revisaba todas sus pertenencias personales y leía sus diarios en voz alta al grupo. Seguí leyendo aunque cada historia me hacía sentir peor. El programa decía ayudar a adolescentes, pero los testimonios lo hacían sonar más como castigo. Un testimonio se destacó porque estaba muy detallado. Un tipo llamado Eduardo Herrera había sido enviado ahí por sus padres por ser gay. Escribió sobre el horario diario que empezaba a las 5 de la mañana con oración obligatoria. Describió ser forzado a mantenerse en posición de oración por horas hasta que las piernas le temblaran. Habló sobre miembros del personal que les gritaban a los residentes y les decían que estaban rotos y corrompidos. Eduardo dijo que no les permitían descansos para el baño durante las sesiones de oración y que algunos niños se orinaban en lugar de enfrentar castigo por preguntar. Escribió sobre cuartos de aislamiento, donde ponían a cualquiera que cuestionara el programa o rompiera reglas menores. Había pasado 3 días en uno de esos cuartos con nada más que una Biblia y una manta. La peor parte fue cómo describió salir de la instalación después de 4 meses. Dijo que sus padres pensaron que estaba curado, pero realmente solo había aprendido a mentir y fingir para poder salir. Sus palabras hicieron que mis manos temblaran mientras las leía. Esto estaba realmente pasando. Mis padres me iban a enviar a este lugar. Seguí leyendo testimonios hasta que mis ojos dolieron de la luz de la pantalla. Cada historia confirmaba lo que ya sabía en el fondo. Esto no era sobre ayudarme. Esto era sobre romperme hasta que dijera lo que querían escuchar. Al día siguiente en la escuela, caminé por los pasillos como si me estuviera moviendo a través del agua. Todo se sentía lento y distante. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi cerebro estaba atorado en esos testimonios, en las palabras de Eduardo sobre ser quebrado hasta que aprendió a mentir. En la primera clase de matemáticas, miré fijo el libro de texto sin ver ningún número. La maestra me habló 2 veces antes de que siquiera escuchara su voz. Cuando levanté la vista, todos estaban mirando y no tenía idea de cuál era la pregunta. Murmuré algo sobre no saber, y siguió adelante con una mirada preocupada. La segunda clase de inglés fue peor porque se suponía que discutiríamos un libro que no había leído. Me senté atrás y traté de hacerme invisible. Mis manos no dejaban de temblar, así que las mantuve debajo del escritorio. Cada vez que alguien se reía o levantaba la voz, me encogía. Para la tercera clase, Diego notó que algo estaba realmente mal. Se sentó a mi lado en historia y siguió mirando mientras la maestra hablaba sobre la Primera Guerra Mundial. Se suponía que debía estar tomando notas, pero mi página estaba en blanco. Cuando sonó la campana, Diego agarró mi brazo antes de que pudiera irme. Preguntó qué estaba pasando y si estaba bien. Le dije que estaba bien, pero mi voz salió rara y temblorosa. No me creyó. Dijo que parecía que no había dormido en días y que había estado actuando extraño toda la semana. Quería decirle, pero las palabras se sentían atoradas. Caminamos a la cafetería y nos compró almuerzo a ambos, aunque dije que no tenía hambre. Nos sentamos en nuestra mesa usual en la esquina y esperó. Finalmente, solo empecé a hablar. Le conté sobre mi mamá encontrando mi música y llamando al pastor Roberto. Le conté sobre el exorcismo y las horas de gente sujetándome y gritando. Le mostré los moretones en mis brazos que se estaban volviendo amarillos y verdes. Le conté sobre la instalación y los testimonios que leí en línea. La cara de Diego se puso pálida y luego roja. Miró los moretones y luego a mí, y preguntó si hablaba en serio. Asentí y sentí lágrimas empezando, pero las empujé hacia atrás. Dijo que eso era abuso y que necesitaba decirle a alguien inmediatamente. Expliqué que mis padres pensaron que me estaban salvando y que todos en la iglesia apoyaron lo que hicieron. Diego dijo que no le importaba lo que pensaran, que lo que pasó estuvo mal y fue peligroso. Sacó su teléfono y empezó a buscar algo. Me contó sobre la consejera escolar, señora Landero, y dijo que había ayudado a su amigo Jake el año pasado, cuando el papá de Jake lo estaba golpeando. Sentí que mi pecho se apretaba porque no sabía si me creería o si solo llamaría a mis padres. Diego insistió en que era buena en su trabajo y que realmente escucharía. Dijo que si no hablaba con ella, él lo haría porque no podía solo ver cómo me enviaban a algún lugar que sonaba como una prisión. Acordé ir a verla durante el almuerzo porque no tenía mejores ideas. La oficina de la señora Landero estaba en el ala de orientación cerca del frente de la escuela. Toqué y me dijo que pasara. Tenía tal vez 40 años con cabello café corto y lentes. Su oficina tenía plantas en el alféizar de la ventana y pósters sobre universidad en las paredes. Sonrió y preguntó en qué me podía ayudar. Me senté en la silla frente a su escritorio y traté de descifrar por dónde empezar. Mi garganta se sentía apretada y no podía hacer que las palabras salieran bien. Esperó pacientemente y no me apuró. Finalmente,
Solo me subí las mangas y le mostré mis brazos. Los moretones eran obvios, marcas oscuras de dedos donde la gente me había agarrado. Se inclinó hacia adelante y su expresión cambió completamente. Preguntó qué había pasado y su voz era gentil, pero pude ver enojo en sus ojos. Expliqué todo mientras miraba mis manos. Le conté sobre la música, y Pastor Roberto, y el exorcismo que duró 3 horas. Le conté sobre la instalación a la que mis padres me querían enviar, y los testimonios que encontré en línea. Escuchó sin interrumpir, y tomó notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, estuvo callada por un momento. Luego preguntó cuándo se suponía que debía ir a la instalación. Dije que mis padres no me habían dado una fecha exacta, pero que ya habían puesto un depósito. Asintió, y escribió algo más. Explicó que era una reportera obligatoria, lo que significaba que tenía que contactar a servicios de protección infantil cuando se enteraba de abuso. Sentí pánico subir en mi pecho. Pregunté si había alguna manera de evitar eso porque tenía miedo de empeorar todo. Dijo que entendía mi miedo, pero que enviarme a una instalación no regulada podía ponerme en peligro serio. Explicó que algunos de estos lugares no tenían supervisión y que niños habían sido lastimados o incluso muerto en programas similares. Empecé a llorar entonces y no pude parar. Me dio pañuelos y esperó hasta que me calmara. Esa tarde, estaba sentado en clase cuando la oficina principal me mandó llamar. La señora Landero estaba ahí con una mujer en ropa de negocios que se presentó como señora Rodríguez de Servicios de Protección Infantil. Me llevaron a un cuarto de conferencias privado, y la señora Rodríguez explicó que necesitaba hacerme algunas preguntas. Pasé por todo otra vez, y se sintió más difícil la segunda vez. Mi voz siguió quebrándose, y tuve que parar para respirar. La señora Rodríguez era calmada y profesional. Hizo preguntas específicas sobre quién estaba ahí, y qué hicieron y cuánto duró. Preguntó sobre los moretones, y tomó fotos con su teléfono desde múltiples ángulos. Preguntó sobre la instalación, y le mostré los testimonios que había guardado en mi teléfono. Escribió todo en una libreta con notas detalladas. Cuando terminamos, explicó que Servicios de Protección Infantil necesitaría investigar antes de que pudieran intervenir. Eso significaba que tendrían que hablar con mis padres y con Pastor Roberto. Le rogué que no les dijera que yo fui quien lo reportó. Tenía miedo de lo que harían cuando se enteraran. Dijo que entendía, pero que la investigación tenía que seguir adelante para protegerme. Prometió que tendrían cuidado, pero no podía garantizar que mis padres no se dieran cuenta de que el reporte vino de la escuela. Me sentí enfermo del estómago mientras caminaba de regreso a clase. Esa noche, fui a casa sabiendo que Servicios de Protección Infantil contactaría a mis padres pronto. La cena estuvo tensa, aunque nadie dijo que algo anduviera mal. Mamá hizo carne asada, y siguió preguntando si me gustaba. Moví comida por mi plato, y dije que estaba buena. Papá habló sobre el trabajo y algún proyecto que estaba manejando. Traté de actuar normal, pero mis manos temblaron cuando levanté mi tenedor. Mamá se dio cuenta, y preguntó si me sentía bien. Dije que solo estaba cansado de la escuela. Estiró la mano por la mesa y apretó la mía. Dijo que sabía que todo había sido difícil últimamente, pero que todo era para lo mejor. Asentí, y me disculpé para ir a hacer tarea. Me acosté en mi cama mirando el techo y escuchando los sonidos de la casa. Cada carro que pasaba me ponía tenso, pensando que podían ser servicios de protección infantil. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, me estaba alistando para la escuela cuando sonó el timbre. Era temprano, tal vez las 7. Escuché a papá contestar y luego voces en la sala. Abrí mi puerta y escuché a una mujer diciendo que eran de servicios de protección infantil. La voz de mamá se puso aguda y asustada. Preguntó de qué se trataba. Papá exigió saber quién había hecho un reporte. Me quedé en mi cuarto con la puerta entreabierta, escuchando todo. Una de las trabajadoras explicó que estaban investigando preocupaciones sobre mi bienestar. Mamá inmediatamente llamó al Pastor Roberto. Papá siguió diciendo que esto era ridículo y que eran buenos padres. Las trabajadoras pidieron hablar con mis padres por separado. Pusieron a mamá en la cocina y papá se quedó en la sala. Podía escuchar a mamá llorando y hablando sobre tratar de salvar mi alma. Dijo que habían hecho todo por amor y que la iglesia apoyaba su decisión. Cuando terminaron con mis padres, una de las trabajadoras subió y tocó mi puerta. Era más joven que la señora Rodríguez con cabello rubio recogido. Preguntó si podíamos hablar y la dejé entrar. Me pidió que le dijera lo que había pasado y pasé por todo otra vez. Le mostré los moretones que se estaban desvaneciendo pero todavía eran visibles. Miró mis muñecas y notó marcas nuevas que eran más oscuras y frescas. Preguntó sobre esas y expliqué que mamá me había agarrado muy fuerte ayer cuando traté de levantarme de la mesa de la cena. La trabajadora tomó más fotos y escribió todo. Después de que las trabajadoras se fueron, la casa se sintió como si pudiera explotar. Papá caminaba por la sala en su ropa de trabajo diciendo que esto podía arruinar su reputación. Siguió preguntando cómo reaccionaría la gente cuando se enterara de que Servicios de Protección Infantil vino a nuestra casa. Mamá sollozaba en el sofá diciendo que el gobierno los estaba atacando por su fe. Dijo que estaban siendo perseguidos igual que los primeros cristianos. Papá dijo que necesitábamos llamar a su abogado. Mamá dijo que necesitábamos llamar de vuelta al Pastor Roberto. Me quedé en mi cuarto escuchándolos entrar en pánico y sintiéndome culpable aunque sabía que había hecho lo correcto. Menos de una hora después, sonó el timbre otra vez. Escuché a mamá contestar, y luego la voz del Pastor Roberto en el pasillo. Lo llevó a la cocina y cerró la puerta, pero todavía podía escuchar la mayor parte de lo que decían a través del conducto de calefacción en mi cuarto. Pastor Roberto les dijo que no se preocuparan, que la iglesia los apoyaría completamente. Dijo que las investigaciones de Servicios de Protección Infantil les pasan todo el tiempo a familias religiosas porque el gobierno no entiende asuntos espirituales. Mamá estaba llorando y preguntando si habían hecho algo malo. Pastor Roberto dijo que no. Hicieron exactamente lo que cualquier padre amoroso haría cuando su hijo está en peligro. Explicó que las autoridades seculares ven el Ministerio de Liberación como abuso porque no creen en guerra espiritual.
Papá preguntó qué deberían hacer si Servicios de Protección Infantil siguiera investigando. Pastor Roberto dijo que documentaran todo para mostrar que yo estaba saludable y cuidado, y que enfatizaran sus derechos de libertad religiosa. Dijo que la iglesia tenía un abogado especializado en estos casos y podía ayudar si fuera necesario. La reunión duró 2 horas. Me senté en mi cama todo el tiempo escuchando y sintiéndome enfermo. No estaban hablando sobre si el exorcismo estuvo mal, estaban hablando sobre cómo defenderlo. Después de que Pastor Roberto se fue, la casa se quedó callada. Escuché a mamá ir a su recámara y papá se quedó abajo. Alrededor de las 9 esa noche, papá tocó mi puerta y entró sin esperar respuesta. Se sentó en la orilla de mi cama y se veía completamente agotado. Su camisa estaba arrugada y tenía ojeras. Preguntó por qué fui a la consejera escolar en lugar de hablar con él sobre cómo me sentía. Lo miré por un segundo porque no podía creer que estuviera preguntando eso. Le recordé que traté de hablar con él la noche del exorcismo, y solo dijo que mamá estaba preocupada por mi alma. Traté de explicar que la música era solo música, y él se puso del lado del pastor Roberto. Papá se frotó la cara con ambas manos y no dijo nada por mucho tiempo. El silencio se alargó hasta que se sintió pesado en el cuarto. Finalmente, papá habló otra vez, y su voz era más callada. Admitió que se había sentido incómodo con qué tan intensas se pusieron las cosas durante el exorcismo. Dijo que cuando esa mujer colapsó y empezó a gritar, casi paró todo. Pero Pastor Roberto parecía tan seguro sobre lo que necesitaba pasar. Papá me miró y dijo que me amaba y no quería perderme. Pero luego dijo que también tenía miedo de fallar como padre, si no apoyaba las creencias de mamá sobre protección espiritual. Dijo que la fe de mamá era importante para ella, y no quería socavarla. Podía ver que estaba dividido, pero eso no me hizo sentir mejor porque estar dividido significaba que todavía podía ponerse de su lado otra vez. Vi una oportunidad minúscula para llegar a él, así que elegí mis palabras cuidadosamente. Expliqué que no estaba poseído o era maligno, que solo era un adolescente al que le gustaba música que no entendían. Dije que el proyecto de mitología era para la escuela, y los libros de fantasía eran solo historias. Le dije que era el mismo niño que siempre había sido, y nada sobre mí había cambiado, excepto que ahora estaba aterrorizado de mis propios padres. Los ojos de papá se pusieron llorosos, y estiró la mano para apretar mi hombro. Dijo que necesitaba tiempo para pensar sobre todo. Luego se levantó y salió de mi cuarto sin decir buenas noches. Me acosté de vuelta, y miré el techo, preguntándome si algo de lo que dije hizo diferencia. Los siguientes días fueron horribles. Nadie habló directamente sobre la visita de Servicios de Protección Infantil, pero la tensión hizo que toda la casa se sintiera como si pudiera explotar en cualquier segundo. Escuché a mamá en el teléfono con la instalación cancelando nuestro depósito. Les dijo que era temporal y reprogramarían una vez que algunos problemas familiares se resolvieran. Cuando colgó, vino a mi cuarto e hizo claro que la cancelación no significaba que habían cambiado de opinión. Dijo que tan pronto como Servicios de Protección Infantil terminara su investigación y viera que estaba bien, me enviarían al programa. Asentí, porque discutir solo empeoraría las cosas. Papá fue al trabajo y llegaba tarde todas las noches. Mamá me observaba constantemente. Al tercer día después de la visita de Servicios de Protección Infantil, llegué de la escuela a casa y encontré a mamá en mi cuarto revisando mis cosas otra vez. Estaba sentada en mi escritorio con mi laptop abierta, mirando mi historial de navegador. Cuando me vio en la puerta, su cara se puso roja y se levantó rápido. Exigió saber por qué había estado investigando la instalación y leyendo reseñas de ex residentes. Traté de explicar que solo quería saber qué esperar, pero empezó a gritar. Dijo que estaba tratando de sabotear mi propia sanación buscando información negativa. Me acusó de querer quedarme enfermo y corrompido en lugar de aceptar ayuda. Le dije que no estaba enfermo, y cerró mi laptop tan fuerte que pensé que la pantalla se podía romper. Mamá dijo que claramente no se podía confiar en mí con tecnología si la iba a usar para socavar su autoridad. Desconectó mi laptop y la levantó junto con mi teléfono que se estaba cargando en mi mesita de noche. Le pedí que por favor no se las llevara porque necesitaba mi teléfono para la escuela y para hablar con mis amigos. Dijo que podía usar el teléfono de la casa si necesitaba llamar a alguien para tarea, y eso era todo. Salió de mi cuarto cargando ambos dispositivos y la escuché encerrarlos en su recámara. Me sentí completamente desconectado de todo. No podía mandarle mensajes a Diego ni buscar nada, ni siquiera escuchar música para calmarme. El aislamiento hizo todo 10 veces peor. En la escuela al día siguiente, estaba exhausto de no dormir. La señora Landero me vio en el pasillo entre clases y preguntó cómo estaba. Debía haber parecido terrible porque me dijo que viniera a su oficina durante el almuerzo. Cuando llegué, me hizo sentar y preguntó qué estaba pasando en casa. Expliqué que mamá tomó mi laptop y teléfono y me estaba vigilando todo el tiempo. La señora Landero se veía preocupada y dijo que quería ayudar. Giró su computadora de oficina hacia mí y dijo que podía usarla para mandarle correo a cualquiera que necesitara contactar. Pensé en Diego, pero me di cuenta de que el correo no ayudaría mucho con cosas diarias. Entonces recordé a mi prima Mía, que dejó nuestra iglesia hace 5 años. Mamá siempre decía que Mía era mala influencia, y se suponía que no deberíamos hablar mucho con ella, pero Mía era familia, y entendería cómo era nuestra iglesia. Entré a mi correo y le envié un mensaje largo, explicando todo lo que había pasado. Revisé mi correo otra vez después de la escuela al día siguiente, usando la computadora de la señora Landero. Mía ya había respondido, y su mensaje era largo y enojado. Dijo que no podía creer que me hicieran un exorcismo, y que estaba completamente mal. Me contó que pasó por presión similar de la iglesia cuando tenía mi edad, porque cuestionó algunas de sus enseñanzas. Sus padres, mi tía y tío, terminaron dejando la iglesia por eso. Mía dijo que si Servicios de Protección Infantil o las cortes lo permitían, podía venir a quedarme con su familia. Vivía como 3 horas lejos en una ciudad más grande, y dijo que sus padres estarían felices de recibirme. Leer su mensaje me hizo llorar en la oficina de la señora Landero, porque fue la primera vez en semanas que alguien de mi familia dijo que yo no era el problema. Esa noche,
Estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando escuché el teléfono de la casa sonar abajo. Papá contestó y lo escuché decir hola a alguien. Luego su voz se puso tensa y dijo el nombre de Rodrigo. Rodrigo era mi tío, hermano de papá. Me escabullí a la parte alta de las escaleras para escuchar. Rodrigo aparentemente estaba llamando sobre lo que me había pasado y papá sonaba defensivo. Escuché a papá decir que estaban haciendo lo que pensaban que era mejor y Rodrigo necesitaba mantenerse fuera. Entonces mamá agarró el teléfono y empezó a gritar. Dijo que Rodrigo había abandonado a Dios años atrás y ahora estaba tratando de corromperme también. Gritó que no tenía derecho a juzgar su crianza cuando dejó que su propia hija se alejara de la iglesia. Rodrigo debió haber dicho algo sobre llevarme porque mamá chilló que nunca tendría custodia, que ellos eran mis padres y me quedaría con ellos. Papá tomó el teléfono de vuelta y le dijo a Rodrigo que no volviera a llamar. Luego colgó. Mamá estaba llorando y diciendo que Rodrigo siempre causaba problemas. Papá se veía conmocionado. Regresé a mi cuarto antes de que me vieran en las escaleras. La pelea significaba que mi familia se estaba dividiendo por esto y no sabía si eso hacía las cosas mejores o peores. A la mañana siguiente, mi abuela llamó. Escuché a mamá contestar y luego empezar a llorar otra vez. Cuando bajé, mamá estaba asintiendo y diciendo gracias una y otra vez. Después de colgar, se veía aliviada por primera vez en días. Le dijo a papá que abuela los apoyaba completamente y dijo que Rodrigo no tenía derecho a interferir en cómo me criaban. Abuela aparentemente dijo que Rodrigo le había dado la espalda a Dios años atrás y ahora estaba tratando de envenenar a su familia también. Mamá parecía energizada por el apoyo, como si tener a abuela de su lado probara que estaban haciendo lo correcto. Pero esa tarde, la hermana de papá, mi tía Carmen, llamó a su celular. Se lo llevó al garaje y lo vi por la ventana mientras caminaba de un lado a otro, su cara poniéndose cada vez más perturbada. Cuando regresó adentro, se veía conmocionado. Le dijo a mamá que Carmen dijo que estaba preocupada por mí y pensaba que el exorcismo se había pasado. La cara de mamá se puso roja y empezó a gritar sobre cómo todos se estaban volteando contra ellos. Papá trató de calmarla, pero estaba furiosa de que incluso la propia hermana de él estuviera cuestionando su juicio. Me sentí atrapado en el medio de esta guerra familiar donde todos estaban eligiendo lados y yo era solo la razón por la que todos estaban peleando. 2 días después, la trabajadora social de servicios de protección infantil regresó a nuestra casa con otra persona. Entrevistaron a mis padres otra vez y luego hablaron conmigo por separado en mi cuarto. La trabajadora social preguntó cómo estaba y si me sentía seguro en casa. Le dije que tenía miedo de que mis padres me enviaran a esa instalación tan pronto como servicios de protección infantil dejara de vigilar. Escribió todo y se veía preocupada pero no sorprendida. Después de que se fueron, mis padres se sentaron en la cocina por más de 1 hora esperando que sonara el teléfono. Cuando la trabajadora social finalmente llamó de vuelta, papá lo puso en altavoz. Dijo que habían completado su investigación y determinado que aunque el exorcismo fue muy preocupante, mis padres no habían cometido abuso que requiriera removerme del hogar porque no estaba en peligro físico inmediato. Mamá empezó a llorar de alivio, pero la trabajadora social no había terminado de hablar. Dijo que recomendaban fuertemente terapia familiar y advirtieron a mis padres que si trataban de enviarme a la instalación, desencadenaría otra investigación inmediatamente. Dijo que Servicios de Protección Infantil estaría verificando regularmente en los próximos meses. Después de que terminó la llamada, mamá y papá se miraron con esta mezcla de alivio y frustración. Habían sido liberados, pero tampoco podían hacer lo que querían conmigo ya. Al día siguiente, mamá y papá fueron a algún lugar sin decirme a dónde. Estuvieron fuera por 3 horas, y cuando regresaron, papá estaba cargando una carpeta de papeles. Habían contratado un abogado, algún tipo especializado en casos de libertad religiosa. Durante la cena, papá explicó que el abogado dijo que tenían derecho a criarme de acuerdo a sus creencias y que Servicios de Protección Infantil no podía impedir que practicaran su religión. Pero el abogado también advirtió que la instalación podía ser legalmente problemática si no estaba apropiadamente licenciada y regulada. Les dijo que tuvieran mucho cuidado sobre a dónde me enviaban, porque si algo salía mal ahí, podían enfrentar consecuencias legales serias. Mamá se veía frustrada porque quería enviarme inmediatamente, pero ahora incluso su propio abogado les estaba diciendo que fueran despacio. Papá parecía más incierto, como tal vez estaba empezando a cuestionar si este era realmente el camino correcto. Ese domingo, Pastor tuvo una reunión especial en la iglesia después del servicio regular. Mis padres me obligaron a ir, aunque rogué quedarme en casa. Pastor se paró al frente y le dijo a toda la congregación que nuestra familia estaba bajo ataque de autoridades seculares, que querían impedirnos salvar las almas de nuestros hijos. Dijo que el gobierno estaba tratando de interferir con la libertad religiosa y que todos necesitábamos mantenernos unidos contra esta persecución. La gente estaba asintiendo y diciendo amén, y me sentí enfermo sentado ahí mientras hacía que mi familia sonara como víctimas. Después de que terminó la reunión, varios miembros de la iglesia se acercaron a mis padres y los abrazaron y prometieron orar por nosotros. En los siguientes días, estas personas empezaron a aparecer en nuestra casa. Venían en la noche a orar en nuestra sala, o traernos comidas, o solo sentarse con mis padres y hablar sobre guerra espiritual. Cada vez que sonaba el timbre, me sentía más atrapado porque nuestra casa se estaba llenando de gente que pensaba que yo era el problema. No podía ir a ningún lado sin encontrarme con algún miembro de la iglesia que me miraría con esta mezcla de lástima y preocupación, como si estuviera enfermo y no lo supiera. Una noche, como una semana después, tocaron la puerta de mi recámara. La abrí esperando a mamá o papá, pero era Elena, la pastora de jóvenes de la iglesia. Era más joven que la mayoría de los otros líderes de la iglesia, tal vez finales de los 20, y siempre había sido más amable conmigo que los otros. Preguntó si podíamos hablar en privado, y la dejé entrar, confundido sobre por qué estaba ahí. Se sentó en la silla de mi escritorio, y me senté en mi cama, y por un minuto, ninguno de nosotros dijo nada. Entonces, preguntó si estaba bien, realmente bien,
y algo sobre la manera en que lo dijo hizo que mi garganta se apretara. Traté de decir que estaba bien, pero mi voz se quebró. Esperó y no presionó, y finalmente solo empecé a hablar. Le conté todo sobre qué tan asustado estuve durante el exorcismo, qué tan traicionado me sentí de que mamá dejara que pasara, cómo no podía dormir más sin tener pesadillas sobre gente sujetándome. Le dije que estaba aterrorizado de que me enviaran lejos y nunca regresara. Estaba llorando al final, y Elena me dio pañuelos de mi escritorio. Estuvo callada por mucho tiempo después de que terminé, solo sentada ahí, viéndose triste. Entonces dijo algo que no esperaba. Dijo que no pensaba que el exorcismo fue apropiado, que Jesús enseñó amor y compasión, no miedo y fuerza. Dijo que había estado perturbada por lo que pasó, pero no sabía cómo hablar porque Pastor estaba tan seguro de que era necesario. Escucharla decir eso me hizo sentir menos solo de lo que había estado en semanas, como tal vez no estaba loco por pensar que lo que hicieron estuvo mal. Pero al día siguiente, Elena trató de hablar con Pastor sobre sus preocupaciones, y fue mal. Solo sé porque vino otra vez esa noche viéndose alterada. Me dijo que había ido con Pastor y expresó sus dudas sobre los métodos usados durante mi exorcismo. La había callado inmediatamente, diciendo que era muy joven para entender guerra espiritual y que su compasión había sido manipulada por fuerzas oscuras. Le dijo que cuestionar el exorcismo era igual que apoyar mi corrupción, y le advirtió que si seguía esparciendo duda, sería removida de su posición de pastora de jóvenes. Elena se veía conmocionada cuando me contó esto. Dijo que lamentaba no poder hacer más para ayudar, pero que estaría ahí si necesitaba hablar. Le agradecí, pero adentro me sentí sin esperanza otra vez porque incluso la única persona en la iglesia que parecía entender no podía realmente cambiar nada. Las sesiones de terapia obligatoria empezaron la siguiente semana. La oficina de la terapeuta estaba en un edificio del centro, y teníamos que ir cada martes en la noche. La primera sesión fue solo mis padres y yo, sentados en este sofá, mientras la terapeuta, una mujer en sus 40, nos pidió explicar por qué estábamos ahí. Papá empezó hablando sobre sus preocupaciones por mi bienestar espiritual y cómo habían estado tratando de lidiar con mi interés en materiales oscuros. Mamá saltó y habló sobre la música y el proyecto de mitología y cómo se dieron cuenta de que necesitaba intervención. La terapeuta escuchó y tomó notas, y luego pidió mi perspectiva. Traté de explicar que solo me gustaba la música y que el proyecto escolar era requerido, pero cada vez que hablaba, mamá o papá interrumpía para agregar contexto o corregir lo que dije. Me senté ahí sintiendo que mi voz no importaba para nada, porque siguieron enmarcando todo como espiritual, en lugar de reconocer lo que realmente me hicieron. La terapeuta se dio cuenta y les pidió a mis padres que me dejaran terminar de hablar, pero incluso entonces la sesión se sintió inútil porque estábamos hablando sin escucharnos, en lugar de realmente comunicarnos. Durante la tercera sesión de terapia, la terapeuta le preguntó directamente a mamá si entendía que el exorcismo me asustó. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas y asintió. Dijo que por supuesto sabía que daba miedo, que también fue aterrador para ella. Pero luego dijo que a veces salvar a alguien requiere acciones difíciles, como que la cirugía es dolorosa pero necesaria para remover algo peligroso. Dijo que el miedo de corto plazo valía la pena si significaba proteger mi alma eterna. Papá puso su mano en su rodilla y asintió como si estuviera de acuerdo. Sentí que se me revolvía el estómago porque todavía no lo entendía. Todavía estaba comparando lo que hicieron con tratamiento médico, como si fuera lo mismo. La terapeuta se inclinó hacia adelante y gentilmente desafió la comparación de mamá. Señaló que la cirugía es realizada por profesionales con licencia, con consentimiento informado y supervisión médica. Dijo, lo que me pasó fue hecho por gente sin entrenamiento psicológico, sin mi consentimiento y sin supervisión para asegurar mi seguridad. La cara de mamá cambió y se puso defensiva. Dijo que terapeutas seculares como ella no entendían asuntos espirituales, que había cosas más allá de la psicología que requerían enfoques basados en fe. La terapeuta se mantuvo calmada y dijo que no estaba cuestionando su fe, solo los métodos usados y el impacto en mí. Pero pude ver que no estábamos haciendo progreso real. Mamá y papá no estaban listos para admitir que habían hecho algo malo, y la terapeuta no podía forzarlos a verlo diferente. Salí de esa sesión sintiéndome exhausto y sin esperanza, sabiendo que estas reuniones de los martes no iban a arreglar nada. Al día siguiente en la escuela, Diego me alcanzó entre clases y me jaló a un lado cerca de los casilleros. Miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, y luego me dijo que sus padres habían hablado sobre mi situación. Dijeron que si las cosas se ponían realmente mal en casa, podía quedarme con ellos por un tiempo. Sentí esta ola de gratitud mezclada con miedo, porque aceptar esa oferta podía empeorar todo con mis padres. Le agradecí a Diego, pero dije que no sabía si podía hacer eso. Si huir solo les probaría que yo era el problema. Diego se veía frustrado y dijo que no era huir, era protegerme, pero pude ver en sus ojos que entendía por qué tenía miedo. Fuimos a clase y pasé todo el periodo pensando sobre si estaba siendo inteligente o solo cobarde por no tomar la oferta. 2 semanas se arrastraron con más sesiones de terapia que no llevaron a ningún lado. Entonces, un martes en la noche, mis padres me llamaron a la sala y me sentaron en el sofá entre ellos. Mamá tenía papeles en su regazo y papá se veía cansado pero determinado. Mamá explicó que habían encontrado un programa diferente, uno que estaba apropiadamente licenciado y acreditado con consejeros reales. Dijo que incluso la terapeuta había mencionado que algo de espacio podía ayudar a que todos tuviéramos perspectiva. Aunque no estaba seguro si la terapeuta realmente dijo eso o si mamá estaba interpretando las cosas a su manera, papá agregó que esta instalación no era nada como la primera, que tenía componentes educacionales y personal con licencia y supervisión estatal. Me mostraron el folleto con fotos de edificios limpios y adolescentes sonriendo sentados en círculos de grupo. Mamá siguió diciendo que era legítimo,
usando esa palabra una y otra vez como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. Dijeron que empezaría en 3 semanas si acordaba ir, y la manera en que lo dijeron hizo que sonara como si tuviera opción, pero sus caras me dijeron que realmente no la tenía. Esa noche, usé la computadora de la oficina de la señora Landero al día siguiente para investigar la nueva instalación, ya que mis padres todavía tenían mi laptop y teléfono. El sitio web se veía profesional con credenciales y licencias publicadas prominentemente. Tenían terapeutas con licencia en el personal y un programa escolar real para que los residentes no se atrasaran académicamente. Pero cuando investigué más profundo en reseñas de ex residentes, encontré patrones preocupantes. Varias personas describieron tácticas constantes de culpa y vergüenza disfrazadas como terapia. Una reseña decía que los consejeros harían que los residentes confesaran pecados en frente del grupo, y luego otros adolescentes tendrían que explicar por qué esos pecados lastimaron a Dios. Otro ex residente escribió sobre ser aislado de la familia por semanas como castigo por cuestionar los métodos del programa. El enfoque religioso era fuerte, aunque alegaban ser clínicos, con sesiones obligatorias de oración y estudio bíblico mezclados en el horario terapéutico. Imprimí varias reseñas y las escondí en mi mochila, sintiéndome enfermo mientras las leía. El peso de la decisión me presionó constantemente en los siguientes días. Podía ir junto con la instalación para mantener algún tipo de paz con mis padres, o podía luchar de vuelta y tal vez destruir nuestra relación para siempre. Cada vez que pensaba en ello, me dolía el estómago, y no podía comer mucho en las comidas. Mamá se dio cuenta y preguntó si me estaba enfermando, y solo dije que estaba estresado por la escuela. En las noches, me acostaba en la cama repasando escenarios en mi cabeza, imaginando qué pasaría si me rehusaba a ir, si llamaba a servicios de protección infantil otra vez, si tomaba la oferta de Diego de quedarme con su familia. Cada opción parecía llevar a más dolor y conflicto. Empecé a perder peso porque la comida no sabía a nada, y mi apetito desapareció completamente. Papá comentó una mañana, y le grité que tal vez el estrés constante no era bueno para la salud de una persona, y se veía lastimado, pero no discutió. Fui a la oficina de la señora Landero durante el almuerzo y pedí hablar. Cerró su puerta y se sentó frente a mí mientras expliqué la nueva instalación y mi confusión sobre qué hacer. La señora Landero escuchó cuidadosamente y luego explicó que a mi edad tenía derechos legales limitados, pero que mis preferencias importarían si la custodia se volviera un problema. Dijo que las cortes considerarían mis deseos, especialmente ya que era suficientemente grande para articular mis necesidades claramente. Entonces se inclinó hacia adelante y preguntó qué quería. Realmente quería, no lo que mantendría paz o haría felices a mis padres. Sentí lágrimas empezar y traté de contenerlas, pero no pude. Le dije que solo quería que mis padres me amaran sin tratar de cambiar quién era, que quería que me vieran como su hijo en lugar de un problema que arreglar. La señora Landero asintió y dijo que era completamente razonable, que querer amor incondicional de tus padres no era pedir demasiado. Sugirió que tratara de escribir todo en una carta, que a veces la gente puede escuchar cosas mejor cuando las leen en privado sin la presión de respuesta inmediata. Esa noche, me senté en mi escritorio con papel de cuaderno y empecé a escribir. Mi mano tembló mientras formaba las palabras, pero seguí adelante. Describí exactamente cómo me hizo sentir el exorcismo, el terror de ser sujetado por adultos en quienes confiaba, la traición de mi mamá parada ahí rezando en lugar de protegerme. Escribí sobre el aceite quemando mis ojos y las horas de gente gritándome como si fuera algo maligno que necesitaba ser expulsado. Expliqué mi miedo de que les importara más su religión que mi bienestar, que preferirían tener un niño roto que creyera las cosas correctas que un niño saludable que pensara diferente. Les dije que entendía que pensaron que me estaban salvando, pero que sus acciones me traumatizaron en su lugar, que todavía tenía pesadillas sobre esa noche. La carta tenía 3 páginas de frente y vuelta cuando terminé. La doblé cuidadosamente y la puse en un sobre con sus nombres al frente. A la mañana siguiente, antes de la escuela, dejé la carta en la mesa de la cocina donde la verían. Mis manos temblaron mientras la ponía, y casi la agarré de vuelta, pero me forcé a dejarla ahí. La escuela pasó en una nebulosa porque no podía parar de pensar en ellos leyéndola. Cuando sonó la campana final, caminé a casa lentamente, temiendo lo que encontraría. Abrí la puerta del frente y vi a ambos padres sentados en la mesa de la cocina con ojos rojos. La carta estaba entre ellos, desdoblada y arrugada como si la hubieran leído varias veces. Papá me miró, y su voz se quebró cuando dijo que la habían leído 3 veces. Mamá estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar, sus hombros temblando con sollozos. Me quedé parado en la puerta, sin saber si correr o sentarme. Papá señaló la silla vacía y me senté cuidadosamente, manteniendo mis manos en mi regazo. Empezó a hablar en esta voz callada y rota que nunca había escuchado de él antes. Dijo que nunca quisieron lastimarme, que genuinamente creían que me estaban salvando de algo peligroso. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras admitió que se habían dejado llevar por la certeza del pastor Roberto, que la manera en que hablaba hizo que pareciera tan claro y urgente, que no pararon a pensar sobre lo que sus acciones me harían psicológicamente. Papá dijo que siguió repasando esa noche en su cabeza, viéndola desde mi perspectiva en lugar de la de ellos, y lo hacía sentir enfermo. Estiró la mano por la mesa como si quisiera tomar mi mano, pero se detuvo, tal vez sintiendo que no estaba listo para eso. Mamá finalmente logró hablar a través de su llanto. Dijo que había estado orando constantemente desde la investigación de servicios de protección infantil, preguntándole a Dios si hicieron lo correcto. Su voz tembló mientras admitió que había estado teniendo dudas porque yo parecía más traumatizado que sanado. Me miró con ojos rojos e hinchados y dijo que no sabía cómo reconciliar su fe con el daño que veía en mis ojos cada día. Mamá dijo que creía que Dios quería que me protegiera, pero que tal vez había confundido protección con control.
que tal vez su miedo la hizo hacer cosas que Dios nunca le pidió hacer. Se limpió la cara con un pañuelo, pero las lágrimas siguieron viniendo. Dijo que leer mis palabras sobre sentirme traicionado rompió algo dentro de ella, porque nunca quiso que me sintiera así. Que el trabajo de una madre era ser un lugar seguro, y había fallado en eso. Nos sentamos en esa mesa por horas, mientras la luz de la tarde se desvanecía en la noche. Expliqué que mi gusto musical no significaba que adorara al diablo, que las letras eran narración teatral, no creencias literales. Les dije que la mitología era solo historia, que estudiar culturas antiguas no significaba rechazar nuestra propia fe. Dije que todavía era el mismo niño que criaron, que gustarme las guitarras pesadas y los libros de fantasía no cambiaba quién era en el fondo. Escucharon sin interrumpir por primera vez desde que todo esto empezó. Mamá hizo preguntas sobre la música, realmente queriendo entender en lugar de solo condenarla. Papá admitió que nunca había escuchado nada de ella realmente, que solo confió en la interpretación del pastor Roberto. Pude verlos realmente escuchándome, tratando de entender mi perspectiva en lugar de solo defender sus acciones. No era perfecto, y todavía había momentos de tensión cuando sus miedos religiosos surgían, pero algo había cambiado. Me estaban viendo como una persona con sentimientos válidos, en lugar de un problema que necesitaba ser arreglado. Papá se levantó de la mesa y caminó al teléfono en la cocina, y lo vi marcar el número de la instalación mientras mamá se quedó congelada en su silla. Esperó que alguien contestara. Luego habló calmadamente sobre necesitar cancelar la inscripción que habían arreglado. La cara de mamá se puso pálida, y sus manos empezaron a temblar, pero no dijo nada para detenerlo. Papá le explicó a quien fuera que estaba en el teléfono que decidieron manejar las cosas como familia, y cuando colgó, se volteó hacia mamá y le dijo firmemente que no me iban a enviar lejos. Mamá abrió la boca como si quisiera discutir, pero luego solo asintió y se limpió los ojos. Sentí algo soltarse en mi pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración por semanas y finalmente pudiera exhalar. Esa noche, realmente dormí sin pesadillas por primera vez desde el exorcismo. La tarde siguiente, estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando sonó el teléfono abajo. Escuché a papá contestar. Luego su voz se puso más formal, y supe que era alguien de la iglesia. Me escabullí a la parte alta de las escaleras y escuché a papá hablar con Pastor. Papá se mantuvo respetuoso, pero firme, explicando que apreciaban todo el consejo, pero necesitaban tomar un descanso y descifrar las cosas por su cuenta. La voz del pastor se hizo más fuerte del otro lado, suficientemente fuerte para que pudiera escucharlo preguntando si papá entendía el peligro espiritual en que me estaba poniendo. Papá dijo que habían tomado su decisión y que necesitaban espacio en ese momento. Cuando colgó, escuché a mamá llorando en la cocina. Me quedé arriba, pero sentí esta chispa diminuta de esperanza, porque papá realmente se había enfrentado a Pastor, en lugar de solo ir junto con lo que dijera. Esa mañana de domingo se sintió rara. Desperté y me di cuenta de que mis padres no se estaban alistando para la iglesia. Y bajé, y los encontré solos sentados en la sala en su ropa normal. Mamá se veía perdida, como si no supiera qué hacer consigo misma. Nos sentamos en este silencio incómodo por un rato, nadie sabiendo qué decir o hacer. Finalmente, papá sugirió que fuéramos a desayunar a algún lugar, solo nosotros tres. Mamá dudó, pero estuvo de acuerdo, y manejamos a este restaurante al que solíamos ir a veces cuando era más pequeño. Todo el viaje en carro estuvo callado, excepto por la radio sonando suavemente. En el restaurante, nos sentamos en una mesa junto a la ventana y ordenamos comida. Mamá apenas tocó sus panqueques, solo los empujó por su plato con su tenedor. Luego empezó a hablar, su voz temblorosa. Dijo que lo lamentaba por asustarme y por no protegerme durante el exorcismo. Su disculpa no era perfecta porque siguió diciendo cosas como que solo estaba tratando de salvar mi alma y como pensó que estaba haciendo lo correcto. Pero realmente usó la palabra lamento, lo que fue más de lo que esperaba. Admitió que debería haber parado las cosas cuando estaba llorando y rogando, que el trabajo de una madre es proteger a su hijo, incluso de la gente de la iglesia. Papá estiró la mano y apretó la de ella, y vi lágrimas corriendo por su cara. No sabía qué decir, así que solo asentí y dije, está bien. No era suficiente para arreglar todo, pero era un comienzo. En las siguientes semanas, empezamos a ir a una iglesia diferente que uno de los compañeros de trabajo de papá recomendó. Esta iglesia era mucho menos intensa con un pastor más joven que hablaba más sobre ayudar a la gente y mostrar amor en lugar de constantemente advertir sobre demonios y guerra espiritual. La música era diferente también, más moderna y menos sobre fuego y juicio. Mamá luchó con el cambio al principio, diciendo que se sentía demasiado casual y no suficientemente seria sobre el pecado, pero después de unos domingos, admitió que se sentía menos ansiosa ahí, que no salía del servicio sintiéndose asustada y culpable como antes. Incluso dijo que tal vez necesitaba un lugar más saludable para trabajar a través de su propio trauma religioso, lo que me sorprendió porque no pensé que lo viera de esa manera. Seguimos yendo a terapia familiar cada semana y lentamente las sesiones se volvieron más productivas. Mis padres dejaron de tratar a la terapeuta como si estuviera atacando su fe y empezaron a realmente escuchar lo que decía. La terapeuta les ayudó a entender que podían mantener sus creencias mientras todavía respetaban mi derecho a hacer mis propias decisiones. Explicó que forzar prácticas religiosas en mí, especialmente después del trauma del exorcismo, solo me iba a empujar más lejos. Mamá lloró mucho durante estas sesiones, pero también empezó a hacer preguntas reales sobre cómo reparar nuestra relación. Papá habló sobre sentirse atrapado entre su fe y su papel como padre, y la terapeuta le ayudó a ver que protegerme era parte de su fe, no en contra de ella. Una noche después de terapia, papá vino a mi cuarto cargando mi teléfono y laptop. Me los entregó y dijo que podía tenerlos de vuelta, pero que necesitábamos acordar algunos límites. Dijo que no monitorearían todo lo que hiciera más, pero que necesitaba ser honesto con ellos sobre mis intereses.
Podía escuchar mi música y leer mis libros y jugar mis juegos, pero si preguntaban sobre algo, debería estar dispuesto a explicarlo en lugar de esconderlo. Estuve de acuerdo porque se sentía justo, y porque estaba tan aliviado de tener mis cosas de vuelta. Esa noche, me puse mis audífonos y escuché mi playlist por primera vez en más de un mes. Y se sintió como recuperar una pieza de mí mismo. Llegó el día de Acción de Gracias, y Mía y Rodrigo manejaron para visitarnos. Estaba nervioso porque las últimas veces que habían visitado, mamá había hecho estos comentarios pasivo-agresivos sobre sus decisiones de estilo de vida y cómo se habían alejado de Dios. Pero esta vez, mamá era diferente. Abrazó a Mía en la puerta y realmente parecía feliz de verla. Durante la cena, mamá y Rodrigo hablaron sobre cosas normales como trabajo y el clima. Y en un punto, los escuché a ambos riéndose sobre alguna historia de cuando eran niños. No era perfecto, y todavía hubo algunos momentos tensos, pero fue lo más cercano a una cena familiar normal que habíamos tenido en años. Después de que se fueron, mamá dijo que se sintió bien reconectarse con familia, que había extrañado a su hermano. A través de todo esto, Diego siguió siendo mi mejor amigo y nunca me hizo sentir raro sobre lo que pasó. Preguntaba por mí todos los días en la escuela y escuchaba cuando necesitaba hablar sobre ello. Tenerlo ahí hizo más fácil procesar todo porque no me juzgó ni trató de arreglar las cosas. Solo escuchó y me recordó que nada de esto fue mi culpa. Me encontré capaz de hablar sobre el exorcismo sin completamente desmoronarme, y empecé a confiar en mi propio juicio otra vez, en lugar de cuestionar todo. Diego me ayudó a ver que podía recuperarme de esto, que el trauma no tenía que definir toda mi vida. 3 meses después del exorcismo, vi un volante en la escuela para el club de música, y decidí unirme. Estaba nervioso porque había pasado tanto tiempo escondiendo mis intereses, pero me obligué a ir a la primera reunión. Conocí a otros niños que estaban en las mismas bandas que me gustaban, y hablamos sobre música y compartimos playlists. Hice algunos amigos nuevos que se emocionaban con las mismas cosas que yo, y se sintió increíble no tener que fingir o esconderme. Cuando les conté a mis padres sobre el club, preguntaron si podían conocer a mis nuevos amigos. Traje a algunos de ellos una tarde, y mis padres parecían genuinamente sorprendidos de que fueran solo adolescentes normales, que hacían tarea y jugaban videojuegos y hablaban sobre cosas regulares. Uno de mis amigos incluso mencionó ir a la iglesia con su familia, lo que pareció ayudar a mis padres a ver que podías gustar de música metal y todavía ser una buena persona. Después de que mis amigos se fueron, papá dijo que estaba contento de que hubiera encontrado gente que compartía mis intereses, y mamá dijo que parecían niños agradables. Era una cosa pequeña, pero significó mucho porque mostró que mis padres realmente estaban tratando de entender en lugar de solo asumir lo peor. Unas semanas después, mamá me dijo que había programado una cita con una terapeuta especializada en trauma religioso. Me sorprendió porque siempre había dicho que la terapia era para gente que no tenía suficiente fe, pero admitió que necesitaba ayuda procesando sus propios miedos y creencias. Empezó a ir cada semana y pude ver pequeños cambios en cómo hablaba sobre las cosas. Una noche, se sentó conmigo en la sala y explicó que su terapeuta la estaba ayudando a entender la diferencia entre proteger a alguien y controlarlo. Dijo que le habían enseñado que las buenas madres nunca dejan que sus hijos se desvíen de Dios, pero ahora estaba aprendiendo que forzar a alguien a la fe a través del miedo no era realmente fe. Mamá me dijo que estaba trabajando a través de años de ansiedad sobre no ser suficientemente religiosa y que se dio cuenta de que el exorcismo vino más de su propio terror que de cualquier cosa que yo realmente hubiera hecho. No fue una disculpa perfecta, pero mostró que estaba tratando de entender lo que me había hecho pasar. Papá hizo más esfuerzo para conectarse conmigo también, preguntando sobre la escuela y mis amigos sin hacer todo sobre religión. Un sábado en la tarde, tocó mi puerta y preguntó si le mostraría algo de mi música, diciendo que quería entender qué me gustaba de ella. Estaba nervioso porque esperaba que la criticara, pero saqué algunas canciones que significaban algo para mí y expliqué por qué me conectaba con ellas. Papá se sentó ahí con mis audífonos puestos, realmente escuchando, y cuando terminó, dijo que la música no era su estilo, pero que podía escuchar la habilidad y el arte en ella. Admitió que no escuchó nada maligno o peligroso, solo guitarras pesadas y voces intensas, y que lamentaba haber asumido lo peor sin realmente escuchar. Esa conversación significó más para mí que cualquier disculpa, porque mostró que papá estaba dispuesto a desafiar sus propias suposiciones en lugar de solo aceptar lo que Pastor Roberto le había dicho. Por el mismo tiempo, decidí contactar a Eduardo Herrera, el tipo cuyo testimonio sobre la instalación había encontrado en línea meses atrás. Le escribí un correo agradeciéndole por compartir su historia y explicando cómo leerla me había ayudado a evitar ser enviado ahí. Le conté lo que pasó con el exorcismo y cómo sus palabras me habían dado el valor para resistir cuando mis padres me querían enviar lejos. Eduardo escribió de vuelta en unos días y su respuesta fue alentadora y amable. Dijo que estaba contento de que su historia hubiera ayudado a alguien y que exponer estos lugares requería gente dispuesta a decir la verdad sobre lo que realmente pasaba ahí. Me dijo que si alguna vez me sentía listo para hablar públicamente sobre mi propia experiencia, mi voz podía ayudar a otros niños en situaciones similares. Su mensaje me hizo pensar sobre si quería compartir lo que pasó públicamente algún día, pero por ahora solo me estaba enfocando en sanar y reconstruir confianza con mi familia. 6 meses después de que todo pasó, mis padres tomaron la decisión de oficialmente dejar su iglesia vieja. Mamá había estado asistiendo menos frecuentemente, y papá había empezado a cuestionar algunas de las enseñanzas del pastor Roberto durante sus sesiones de terapia. Una mañana de domingo me dijeron que no iban a regresar, que necesitaban un descanso de esa comunidad y la presión que venía con ella. Mamá dijo que se sentía más ligera, sin la necesidad constante de probar su fe a través de acciones extremas,
y que extrañaba tener una relación con Dios que trajera paz en lugar de terror. Papá admitió que deseaba que hubieran hecho este cambio años atrás, que había dejado que Pastor Roberto tuviera demasiada influencia sobre sus decisiones familiares. Empezaron a visitar una iglesia más pequeña que se enfocaba más en servicio comunitario y menos en guerra espiritual. Y aunque mamá todavía luchaba con algunas de las diferencias, parecía más relajada ahí. Nuestra familia no era perfecta, y todavía teníamos conversaciones difíciles sobre límites y qué esperaban de mí versus qué necesitaba para mí mismo. Pero había sanación real pasando en nuestra casa, del tipo donde podía estar en desacuerdo con mis padres sin temer que llamaran a los ancianos de la iglesia. Ya no tenía miedo en mi propia casa, y mis padres estaban aprendiendo a amarme sin tratar de arreglar o cambiar quién era. Teníamos días malos donde los patrones viejos surgían, pero también teníamos días buenos donde nos sentíamos como una familia normal otra vez. Empecé a pensar sobre la universidad y mirar escuelas que estuvieran suficientemente lejos para darme independencia, pero suficientemente cerca para visitar si quería. La idea de dejar casa solía asustarme, pero ahora esperaba tener más control sobre mi propia vida y tomar decisiones sin supervisión constante. Estaba agradecido de haber luchado por mí mismo cuando importó y que mis padres finalmente fueron capaces de cambio, aunque tomó una crisis para llegar ahí. El trauma del exorcismo siempre sería parte de mi historia, y todavía tenía momentos donde recordaba las manos sujetándome y el aceite corriendo en mis ojos. Pero esa experiencia ya no definía todo mi futuro, y estaba orgulloso de la fuerza que encontré cuando más la necesité.